Bien, muy buenas noches, Magíster. Nosotros somos del grupo de los 5 elementos y a continuación le vamos a exponer sobre qué son los derechos humanos. Nuestros integrantes son Kaisa Iván, Correa Esteban, Cambisaca Caterine, Pincay Mayeli y mi persona, Calderón Miguel. Pásale, por favor. Bien, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios fundamentales inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, su género, origen étnico, religión u otras características. Estos derechos son universales, lo que significa que se aplican a todos los individuos en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos garantizan libertades esenciales como el derecho a un juicio justo, así como los derechos sociales como el acceso a la educación, el trabajo y un nivel de vida adecuado. Pásale, por favor. Bien, estos derechos se clasifican en derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son las libertades individuales y derechos relacionados con la participación de una vida política y social. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, que garantiza la capacidad de expresar opiniones y compartir información sin temor a represalias. El derecho económico, social y cultural involucran el acceso a condiciones de vida dignas y a oportunidades que permiten el pleno desarrollo personal y social. Por ejemplo, el derecho a la educación, que asegura que todas las personas tengan un acceso a una educación de calidad sin discriminación. Pásale, por favor. Listo. ¿Para qué sirven estos derechos? Los derechos humanos son fundamentales para proteger la dignidad, la libertad y el bienestar de cada individuo. Como destaca Ignatieff en el año 2001, los derechos humanos sirven como un marco ético universal que establece normas mínimas para el trato humano, independientemente de la nacionalidad, de la raza, el género u otras características. Pásale, por favor. Bien, aquí tenemos 5 puntos muy importantes del para qué sirven los derechos. La garantía y libertades fundamentales. Estos derechos establecen libertades esenciales como la libertad de expresión, asociación y religión, creando un entorno donde las personas puedan expresar sus opiniones y vivir de acuerdo con sus convicciones. Prevención de abusos estatales. Los derechos humanos actúan como barrera contra posibles abusos por parte de los gobiernos, asegurando que estas autoridades no violen los derechos básicos de los ciudadanos. Fomento de la igualdad. Contribuyen a la construcción de sociedades más igualitarias, abordando la discriminación y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. Marco ético y global. Los derechos humanos establecen un estándar ético y global, sirviendo como referencia común para evaluar el comportamiento de individuos, gobiernos y organizaciones internacionales. Desarrollo sostenible. Aquí, como lo menciona Amartya Sen en el año 2000, los derechos humanos y el desarrollo están interconectados. Un respeto adecuado de los derechos contribuye al desarrollo sostenible y viceversa. Justicia y paz. La Declaración Universal de Derechos Humanos destaca que el reconocimiento de estos derechos es esencial para una paz mundial, proporcionando un marco para resolver conflictos de manera justa y pacífica. Pásale, por favor. Bien, entonces los derechos humanos son un medio importante de protección para todos nosotros, especialmente para aquellos que pueden enfrentar abuso, negligencia y aislamiento. Esto cobra relevancia en un país como el nuestro, en el que habitan 14 nacionalidades indígenas que suman más de 1 millón de personas. A continuación tenemos 3 puntos importantes. La inalienabilidad, que dice que los derechos no se pueden suprimir, salvo en condiciones muy específicas, pero siempre respetando las garantías procesales que brinden un juicio justo para todos. Equitativos y no discriminatorios. Los derechos humanos no realizan distinciones entre personas, estableciendo que todos somos libres e iguales. Y por último, indivisibles e interdependientes.
Todos los tipos de derechos humanos están interrelacionados, de manera que el avance o retroceso de los derechos civiles, políticos, sociales o culturales incluye en el desarrollo de los demás. Pásale, por favor. Pásale, porfis. Bien, y por último, les voy a explicar qué es el buen vivir. El buen vivir es un principio basado en el summa causai. El summa causai es un concepto de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza propuesto por los pueblos indígenas de América Latina. Se basa en el respeto y cuidado de la madre tierra y busca una forma más justa y sostenible de vida. A continuación, las secciones de Plan Nacional del Buen Vivir, que son agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, y por último, trabajo y seguridad social. A continuación, mi compañero les va a explicar lo demás. Ya. Comenzaré con la primera sección de los derechos del buen vivir, agua y alimentación. El artículo 12 nos dice que el ser humano tiene derecho a este recurso fundamental, ya que el agua es declarado un patrimonio nacional estratégico. Al decir estratégico, quiero decir que el agua es un recurso que se lo utiliza en diferentes campos, por ejemplo, en la salud, en la agricultura y en la industria. Y a su vez el Estado ecuatoriano debe garantizar este recurso a nivel nacional porque es esencial para la vida. En el artículo 13 nos dice vuelta que las personas tenemos derecho al acceso seguro y permanente de alimentos sanos, nutritivos y suficientes. A su vez, el Estado ecuatoriano debe promover la soberanía alimentaria, es decir, tener la capacidad para producir abundantes alimentos, la sostenibilidad ambiental y la diversidad agrícola. En la sección número 2, Ambiente sano, en el artículo 14 se establece que el ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es decir, debemos respetar y conservar los ecosistemas, la biodiversidad, tanto de la flora como de la fauna, respetar su hábitat. A su vez, debemos ayudar a prevenir el daño ambiental y a recuperar los espacios naturales que se han ido degradando. Pásale, por favor. Ya. En la sección número 3, Comunicación e Información, el artículo 16 establece diferentes puntos. Eh, por ejemplo, uno de ellos es que la comunicación debe ser libre, debe ser intercultural, debe ser incluyente y diversa, y que nosotros los ecuatorianos podamos expresarnos o comunicarnos de la forma que, como más lo veamos conveniente, de acuerdo a nuestra lengua o utilizando una diferente simbología. Que el acceso a los medios tecnológicos e información debe ser permanente para de esta manera poder facilitar la información y, y también que todos los ecuatorianos tenemos derecho a los medios de información, en este caso de comunicación visual o auditiva o sensorial, y que estos sean adaptados también para las personas que presentan algún tipo de discapacidad para que la información sea para todos y se obtenga de una forma incluyente. Ya, el artículo 18, en cambio, nos habla que todas las personas tienen derecho a recibir información, información que sea oportuna, información que sea verificada. De esta manera, para nosotros poder tener un criterio bastante fundamentado y enriquecedor. Que la información, a su vez, no debe ser privatizada, es decir, que todos tenemos derecho a recibir la información, solo excepto en casos que sean establecidos por la ley. Por ejemplo, protección de menores, procesos legales y temas de seguridad nacional son excepciones en donde la información se puede mantener privada. Pásale, por favor. Ya. La sección número 5. Ya. La sección número 5 nos habla sobre la educación.
El artículo 26 establece que la educación es un derecho vital de todo ciudadano. Este debe ser garantizado por el Estado, garantizando la igualdad y la inclusión social. Esto establecido por el buen vivir. En el artículo 28, en cambio, nos dice que el acceso a la educación es universal, debe ser obligatorio en todos los niveles educativos. Y el artículo 29 nos dice que la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra en la educación superior se puede aprender en nuestra propia lengua o en nuestro propio ámbito cultural. Pásale, por favor. Ya. Sección número 6. Hábitat y vivienda. El artículo número 30 establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, así como tener derecho a una vivienda adecuada y digna, independientemente de la situación social o económica que viva cada ciudadano. El artículo número 31 reconoce el derecho a disfrutar pleno de la ciudad, de los espacios públicos basados en los principios de sustentabilidad. Pásale, por favor. Ya. Sección número 7. Nos habla sobre la salud. El artículo 32 nos dice que la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado mediante políticas integrales que garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión alguna a este servicio, el cual debe contar con principios de equidad y universalidad. Pásale, por favor. Pásale. Bueno, la sección 8 nos habla sobre el trabajo y la seguridad social. En artículo número 33 se establece que el trabajo es un derecho y un deber social, porque este nos garantiza el respeto, la dignidad y condiciones laborales, y este debe manejarse bajo condiciones laborales justas. Y en el artículo número 34 se reconoce a la seguridad social como un derecho irrenunciable, en donde se respete tanto la solidaridad, la equidad y este sea un derecho declarado universal para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición del grupo Los Cinco Elementos. Pásale para ver las referencias, por favor. Listo, Ya, ahí se esas, pueden ver referencias. Muchas gracias.